En esta clase vamos a cerrar el práctico sobre la Federación Rusa abordando su problemática geopolítica. Vamos a tomar como referencia el texto de Giovanni Gil que se llama El nacionalismo ruso y sus visiones geopolíticas de Eurasia, y vamos a analizar el texto de Levesque, Rusia vuelve a la escena internacional, y el de Marcou sobre la geopolítica de la Rusia postsoviética. Hay que retomar lo que planteaba el texto de Zhukovsky de la clase pasada, donde este autor decía que el activismo geopolítico de Rusia en la actualidad era una manera de suplir, de esconder o de poner en un segundo plano sus carencias, sus limitaciones desde el punto de vista económico y productivo. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero al mismo tiempo es fundamental tener en cuenta que, así como las potencias occidentales tienen sus propias escuelas de pensamiento geopolítico, Rusia, el Imperio Ruso en su momento, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa tampoco son la excepción, porque la gran extensión territorial y la larga historia de este país han fomentado y han sido un caldo de cultivo para el florecimiento de distintas corrientes de pensamiento geopolítico, estratégico e intelectual. En este sentido, la discusión geopolítica en Rusia está dada no solo por una cuestión estrictamente territorial, de ubicación y de acceso a los recursos, sino que también está atravesada por un profundo debate intelectual sobre qué características asume la identidad rusa como una cultura que no se lleva del todo bien con el esquema moderno del Estado-Nación. Es un debate donde se mezclan cuestiones religiosas, filosóficas, de tradición histórica y de ubicación geográfica. Adentrarnos en esta cuestión es lo que nos permite comprender cómo la idea del Estado-Nación moderna es una idea profundamente sesgada por la experiencia histórica de la Europa occidental, que no siempre se puede aplicar de manera satisfactoria en otros contextos culturales e históricos, y también permite comprender cómo lo que no encaja en ese modelo es visto desde Occidente como algo extraño, algo exótico y también algo amenazante. Decíamos en la clase pasada que Rusia comparte una historia común, un origen histórico común con los que son hoy los pueblos ucraniano y bielorruso, y que eso generaba muchas ambigüedades desde el punto de vista político e identitario. Esas ambigüedades son también las que generan una visión desde el punto de vista occidental de que el pueblo ruso y los pueblos eslavos están de alguna manera asignados por una tendencia hacia el autoritarismo y hacia la falta de valores democráticos, que son en definitiva valores occidentales. En el fondo, eso es un poco lo que aparece en el texto de Giovanni Gil. Hay un debate sobre cuáles son los fundamentos de la nación como idea, como concepto, como comunidad imaginada en los términos de Benedict Anderson, y cuáles son las herramientas, cuáles son los fundamentos de los movimientos nacionalistas. Eso es algo que vamos a discutir con mayor profundidad en el próximo práctico, pero vale la pena dejar planteadas algunas herramientas y elementos para el análisis. Lo que sucede en Rusia desde el momento en que a principios del siglo XVIII Pedro Grande funda el Imperio Ruso y establece la capital en San Petersburgo, tratando de construir una gran capital que se asimilara en su riqueza artística, sobre todo a las grandes capitales europeas, es que se da un debate a nivel intelectual y político entre los llamados occidentalistas y los eslavófilos. Los primeros son aquellos que buscaron que Rusia se incorpore
a la órbita de lo que es la cultura occidental, cristiana, europea, liberal, y quienes, por el contrario, enfatizaban las características propias de la cultura eslava, cristiana ortodoxa, no apostólica romana ni protestante, y sus raíces históricas que no tienen que ver directamente con la historia de Europa occidental. En esas dos perspectivas se estaban enfrentando dos formas distintas de entender la nación y sus raíces históricas y la relación entre cultura, identidad, lengua, y también divergencias en cómo entender la relación entre el Estado, la sociedad civil, la Iglesia, las autoridades espirituales, por así decirlo. En el marco de la corriente eslavófila se va gestando una perspectiva geopolítica que tiene que ver con lo que se llama el eurasianismo, que implica asociar una idea rusa de la nación y de la cultura propia como algo llamado a jugar un papel fundamental para el conjunto de la humanidad, es decir, una idea un tanto mesiánica de las características propias, únicas que tiene el pueblo ruso y que por lo tanto le permiten jugar un rol fundamental, unido al determinismo geográfico que implica ocupar ese área fundamental a caballo entre Asia y Europa, que no es más que el área pivot de Mackinder. Este eurasianismo se caracteriza, entre otras cosas, por darle una centralidad fundamental a ese espacio eurasiático, del cual se desprende una forma imperial de organización política que tiende siempre hacia la asimilación o hacia tener relaciones bastante fuertes de dominación con sus espacios, sus territorios y sus pueblos periféricos. Eso se tradujo durante el siglo XIX, que es el momento de gran expansión territorial del Imperio ruso hacia el este y de fuerte incidencia en la política de Europa occidental, en la que se va a impulsar con fuerza una idea de rusificación de los distintos pueblos que se estaban incorporando por la fuerza a ese vasto territorio imperial. Las tensiones inherentes a la gran diversidad cultural y étnica presente en un territorio tan enorme no se acabaron con la revolución bolchevique, sino que permanecieron y se transformaron en una de las cuestiones fundamentales a ser resuelta por la experiencia soviética. De esta manera, a lo largo de los 70 años que duró la experiencia soviética, hubo una tensión latente que fue resuelta de distintas maneras por los diferentes líderes que se sucedieron en la Unión Soviética entre la voluntad de unificar política y culturalmente a esos diferentes pueblos y la necesidad de mantener cierto nivel de hegemonía de la identidad cultural rusa que permitiera un control político de toda la Unión. En el fondo, lo que está ahí operando es esa contradicción aparente entre el hecho de que el marxismo se proponía como una ideología internacionalista que llamara a todos los proletarios del mundo a unirse en función de sus intereses económicos, y el hecho de que la Revolución Rusa, al igual que todas las experiencias socialistas del siglo XX, fueron experiencias profundamente nacionales, profundamente ancladas en una experiencia histórica de un determinado pueblo. Por lo tanto, el desafío para el proyecto de la Unión Soviética fue el de apuntar a constituir ese horizonte identitario del hombre socialista con el hecho de que había que congeniar las características nacionales
del pueblo ruso y de los otros pueblos que componían la Unión. Con la caída de la Unión Soviética y la reemergencia de la Federación Rusa, se recupera el nacionalismo como un tópico de debate político e intelectual en el que se traza la continuidad histórica del Estado ruso más allá de estas profundas rupturas de índole política, recuperando de alguna manera esa idea rusa de la época imperial con nuevos matices, pero manteniendo esta cuestión de una relación ambigua y compleja con ese extranjero cercano a las fronteras nacionales, con tener un lugar destacado en el escenario internacional y con mantener esta misión civilizatoria para el conjunto de la humanidad. Desde esta perspectiva es que distintas corrientes teóricas con sus matices van a replantear la idea original del eurasianismo con lo que el autor Giovanni Gil llama un neo-eurasianismo, en el cual de alguna manera se homologa, se equipara, se pone en un mismo plano como una correspondencia la idea de Eurasia como espacio geopolítico, las fronteras de lo que era la antigua Unión Soviética y el Heartland, el área pivot de Mackinder. De esta manera este autor realiza un análisis interesante sobre la crisis desatada en Ucrania en el año 2013-2014, del que vamos a hablar con más detenimiento en la próxima clase, pero intenta entender la actitud del gobierno de Putin en el sentido de un expansionismo defensivo, es decir, una idea bastante contradictoria en sus propios términos, pero que de alguna manera se explica por el hecho de que este autor caracteriza a Putin como un estabilizador de una periferia rusa, en el sentido de que detiene el avance de los intereses estadounidenses, occidentales, atlantistas, ¿no?, de las potencias marítimas sobre el Rimland, sobre ese borde continental y sobre las fronteras del Heartland, del pivot continental, que se había desatado luego de la disolución de la Unión Soviética durante los años 90 y buena parte de los 2000. La continuidad de ciertas tendencias geopolíticas, más allá de las rupturas históricas y de organización social, la pueden ver o la pueden entender de alguna manera en ese cuadro que ustedes tienen para observar, que lleva por título El intervencionismo de la Unión Soviética / rusa desde 1945, que muestra algunas grandes operaciones de tipo militar desde la época soviética, el aplastamiento de la primavera de Praga, por ejemplo, que implicó una fuerte operación de disciplinamiento de otras perspectivas dentro del marco del bloque socialista, del Pacto de Varsovia, hasta la intervención en Ucrania y Crimea y la participación en la guerra, en el conflicto armado que se ha desatado en Siria desde el año 2015. Ahora bien, si observamos el otro cuadro que tienen para ver, que lleva por título La presión rusa sobre Europa, y lo comparamos o lo ponemos en relación con el mapa que habíamos visto anteriormente de las bases de la OTAN alrededor de Rusia, vamos a comprender que se trata de un espacio, estoy hablando de esa periferia occidental de Rusia, extremadamente complejo, donde hay un tironeo constante entre las fuerzas occidentales y las fuerzas rusas por tener cierta estabilidad y cierto poderío que
organice esos territorios en función de esa disputa mayor por el control de el Heartland y del continente euroasiático. Entonces, acá es cuestión de preguntarse, bueno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿Presión de Rusia sobre Europa o es una defensiva de Rusia sobre o en relación o en respuesta a una ofensiva que viene de Occidente y de Estados Unidos? Eso obviamente no tiene una respuesta unívoca, sino que depende de determinados momentos históricos, pero lo importante es ver esa constante tensión, esas presiones que van y vienen de un lado a otro, disputándose ese lugar estratégico. Ese espacio geopolítico extremadamente complejo es el que analiza Markú en su texto sobre la geopolítica actual de Rusia. Se trata de un texto que ya tiene unos cuantos años, es de la época de la primera presidencia de Putin, pero plantea algunas cuestiones interesantes que dentro de todo se siguen manteniendo o sigue aportando herramientas para analizar la actualidad aún después de unos cuantos años. En principio da una definición propia de la idea de geopolítica como una ciencia que estudia la influencia del factor geográfico sobre el lugar político de un país en el mundo, que vale la pena ponerlo en diálogo con lo que venimos charlando desde el principio sobre esta disciplina o subdisciplina un tanto extraña de la geografía, y cómo dentro de esta disciplina hay distintas escuelas y visiones que tienen fundamentos filosóficos y epistemológicos determinados. Pero bueno, más allá de eso, obviamente es un texto que está hablando de la época de cambios en el espacio de influencia ruso luego de la caída de la Unión Soviética y la emergencia de la comunidad de estados independientes con distintas tendencias de afirmación nacional, donde aparece la cuestión religiosa de nuevo y esta cuestión del acercamiento a Estados Unidos que ensayaron varios de esos países, varias de las exrepúblicas soviéticas, algunos con más éxito que otros. Y lo importante es que señala un cambio en la política exterior de Rusia que tiene que ver con como está en sintonía con lo que venimos viendo de otros autores, esta búsqueda de un nuevo protagonismo en base a la riqueza que le da sus reservas hidrocarburíferas y gasíferas, y de lo cual se desprende una política renovada en su periferia próxima que se va a plasmar en la intervención en Georgia del 2008, en el aplastamiento previo de la rebelión en Chechenia, principios de los 2000, y luego con mucha más fuerza en el conflicto ucraniano, que, recordemos, cuando Markú escribe todavía no ha sucedido y que de hecho ella lo plantea como un conflicto latente. Ahí hay un acierto de esta autora al hablar de la presencia rusa en otros países eslavos, entre los cuales se destaca obviamente la península de Crimea, que vale la pena recordar, eso lo vamos a ver con más detenimiento la próxima, es de mayoría rusa, de lengua e identidad rusa. Dentro de la tipología de conflictos que establece esta autora para analizar la geopolítica rusa, los desafíos de la política exterior de la Federación Rusa en este contexto, se destaca aquellos que tienen que ver con el control de recursos energéticos y económicos, donde ahí se hace un contrapunto con la política exterior estadounidense de avance sobre esa periferia en los bordes del corazón continental, y que tiene que ver con la ampliación de la OTAN y el condicionamiento de los gasoductos que salen o comienzan en el Asia Central y van hacia Occidente. En este marco es donde debemos encuadrar a las llamadas revoluciones de colores, que muestran un patrón en común con ciertas líneas de intervención emanadas de la CIA para desestabilizar gobiernos que pueden mantener o que mantienen hasta el día de hoy
relaciones de afinidad con el gobierno ruso. A esta incidencia estadounidense en pos de controlar estos recursos gasíferos de gran importancia, Rusia ha respondido, entre otras cosas, con el fortalecimiento de la empresa estatal Gazprom, que ejerce un control fuerte sobre sus recursos y sobre el trazado de gasoductos para también influir e incidir sobre la Unión Europea, que es el principal mercado y principal consumidor de estos recursos. En este contexto es que esta autora también analiza las corrientes o escuelas de pensamiento geopolítico de la década del 90 que van a buscar comprender e incidir sobre ese contexto postsoviético, ese periodo posterior a la disolución de la Unión Soviética. Allí uno va a encontrar distintas vertientes que podemos identificar con distintos sectores del espectro político ruso, desde posiciones más liberales y occidentales hasta posiciones más conservadoras o bien tributarias de el pensamiento geopolítico que aún se conserva de la época soviética. Lo interesante es notar ahí, en esas distintas variantes, en estas distintas perspectivas, que sigue operando esa oposición entre occidentalistas y eslavófilos, porque lo que está en debate es hasta qué punto se inserta y cómo se inserta Rusia en el contexto internacional y en qué posición, como un aliado de Occidente, y lo cual llevaría a posiciones más liberales, que fueron las que primaron en la época de Boris Yeltsin en los 90, hasta posiciones de mayor autonomía, que no implica necesariamente hacer de nuevo la revolución bolchevique y oponer al capitalismo un proyecto socialista, pero sí tener otro margen de autonomía que parte de la premisa de que Rusia no es ni debe ser parte ni debe subordinarse a Occidente, sino que debe alzar sus características identitarias y culturales propias para tener una agenda autónoma de alianzas con otras potencias, sobre todo de Europa Occidental, cuyo carácter continental las puede oponer en sus intereses con los intereses de la potencia marítima y del eje atlantista que suponen Estados Unidos y el Reino Unido. En este panorama lo fundamental es que la cuestión energética es cada vez con mayor nitidez la principal carta de negociación rusa en el contexto internacional y en el momento a la hora de establecer alianzas, lo cual lo va a llevar, por ejemplo, a un acercamiento con China, que es el gran mercado de consumo en la actualidad y es hoy el gran motor que se mantiene encendido para traccionar al capitalismo en su conjunto. Y lo interesante es que esa agenda de mayor autonomía supone intentar frenar la incidencia de Estados Unidos en su periferia más próxima, frenar los focos de conflicto, de desestabilización de su periferia más próxima, y eso sucede en los países de lo que era la ex Unión Soviética, con los cuales tiene raíces históricas en común, y eso es lo que pasa en Ucrania, pero es también lo que pasa, por ejemplo, en Siria, donde, más allá de que con el tiempo se demostró que la participación rusa terminó apoyando los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Al-Assad, el objetivo ruso era evitar una nueva situación de desgobierno en un país estratégico de Medio Oriente, con el cual hay lazos de cooperación históricos desde la época soviética y donde era necesario evitar un escenario de anarquía, que es el caldo de cultivo para la aparición de grupos extremistas, como es la situación de la Libia post caída de Gaddafi. Ahora bien, y ahora sí, entrando en el texto de Levesque, podemos ver que lo que el autor establece como algunos aciertos geopolíticos
de Rusia, aciertos en su política exterior, de tener esa agenda propia, tiene que ver con la voluntad de recuperar peso internacional, de mantener cierto orden, cierta estabilidad en su periferia más próxima, pero no tiene que ver, y ahí hay un matiz y hay una cuestión para señalar, con las visiones occidentales sobre Rusia como una gran amenaza. No existe una voluntad de restablecer un escenario de confrontación directo de igual a igual con los Estados Unidos, como lo era la Guerra Fría, donde había una bipolaridad muy marcada, sino la de construir un escenario de multipolaridad a nivel internacional. Un escenario de multipolaridad en la cual China es el principal aliado, pero no solo eso. En su momento eran los BRICS, era la alianza con Brasil, con la India, con Sudáfrica. Eso con el tiempo fue cambiando. El caso más claro es el de Brasil, que de una posición de autonomía a nivel internacional pasó a un alineamiento muy marcado y una subordinación total frente a Estados Unidos que expresa el gobierno de Bolsonaro. Pero más allá de eso, lo fundamental a tener en cuenta es esa idea de multipolaridad y de alianza estratégica con China en la cuestión energética, en la cuestión de la infraestructura, de la provisión de infraestructura, que es lo que vamos a ver más adelante cuando analicemos el proyecto de la Ruta de la Seda, y es el ámbito también de la colaboración militar que expresa la Organización para la Cooperación de Shanghái, un organismo multilateral en el que participan China, Rusia y algunos países de Asia Central, que con el tiempo ha tenido cada vez mayor importancia estratégica. El otro elemento interesante, novedoso en términos históricos, y con esto vamos cerrando este panorama de la geopolítica y la política exterior de Rusia, es la emergencia del Ártico, del océano Ártico, como un nuevo objeto de disputa, dado sobre todo el derretimiento de los hielos perennes producto del cambio climático, lo cual abre una perspectiva muy interesante de aprovechamiento de los recursos energéticos que están ahí disponibles, y también una nueva frontera geopolítica septentrional para el continente euroasiático, en el cual Rusia goza de prácticamente una exclusividad, dado que toda la costa septentrional de ese continente está dentro de su territorio nacional, con la excepción de la península escandinava. Es lo que ustedes pueden ver en el mapa de la militarización del Ártico por parte de Rusia. Como siempre, hay que tomar estos materiales con pinzas, dado que en su definición, en el momento de enunciar una forma de ver los hechos, están de alguna manera mostrando cuál es su perspectiva, cuáles son sus intenciones. Entonces, la presencia militar de Rusia es vista desde Occidente como una militarización, cuando hay que tener en cuenta que es lo que haría cualquier país en esas condiciones. Obviamente intentar ocupar ese territorio para acceder a los recursos allí disponibles. Es fundamental tener en cuenta que al hablar de estos temas, cualquier material cartográfico, audiovisual, cualquier fuente de información no es neutra, sino que implica una determinada forma de ver las cosas, y enunciar los hechos de una manera o de otra transmiten determinadas perspectivas, determinados posicionamientos sobre estos fenómenos.